Hay discusiones que parecen venir de muy lejos, y quizás sí. Quizá una parte de lo que sentimos empezó hace muchos años. Quizá aprendimos demasiado pronto a defendernos, a callar, a desconfiar, a interpretar un silencio como rechazo, una distancia como abandono, una crítica como prueba de que no somos suficientes. Todo eso importa, pero hay algo de lo que hablamos bastante menos. A veces, culpar siempre al pasado es una forma muy sofisticada de no mirar lo que estamos sosteniendo hoy, porque no todo está en la infancia, no todo está en lo que nos hicieron, no todo está en aquella relación anterior, no todo está en nuestros padres, y decir esto no significa negar nuestra historia. Significa atrevernos a hacer una pregunta más incómoda. ¿Qué está ocurriendo hoy en mi vida que me está dejando sin margen para amar bien? Imagina una escena. Es de noche. No ha ocurrido nada extraordinario. Una frase, un tono, una demora. Quizá alguien dice, ¿otra vez con el teléfono? O, ¿podrías habérmelo dicho antes? O simplemente pregunta, ¿te pasa algo? Desde fuera, la escena no tendría ninguna importancia, pero dentro de uno de los dos algo cambia. El cuerpo se tensa, la mirada cambia, la mente empieza a trabajar a toda velocidad. Ya estamos otra vez. Nunca me entiende. Le da igual lo que siento. Siempre soy yo quien tiene que ceder. No soy importante. Y en unos segundos ya no estamos hablando del teléfono, ni de la hora, ni de aquella frase. Estamos hablando de algo mucho más grande, sin saberlo. Y entonces ocurre una de las cosas más fascinantes y más difíciles de comprender de nuestra vida afectiva. Una escena pequeña se convierte en un juicio sobre toda la relación. El problema es que solemos buscar inmediatamente una explicación. Queremos saber por qué, y cuanto antes, mejor. Mi infancia, su carácter, mi miedo al abandono, su falta de sensibilidad, mi herida, su egoísmo. Necesitamos una frase que cierre el caso, una explicación que nos permita decir, ya sé lo que pasa. Pero saber explicar una reacción no significa haber comprendido todo lo que la alimenta, porque una herida del pasado puede estar siendo activada y al mismo tiempo existir un presente que lleva semanas o meses echándole combustible. Puede haber cansancio, puede haber una conversación que nadie quiere tener, puede haber resentimiento, puede haber una necesidad que nunca se expresa de verdad, puede haber pérdida de deseo, puede haber miedo económico, puede haber falta de descanso, puede haber una distribución de responsabilidades que uno de los dos siente injusta. Puede haber una intimidad que se ha convertido en rutina. Puede haber una decepción nunca reconocida. Puede haber una verdad que no nos atrevemos a pronunciar. Y entonces atribuimos al pasado una reacción que el presente está ayudando a mantener viva. El pasado puede explicar por qué una determinada tecla es tan sensible. Pero a veces es el presente quien lleva horas pulsándola. Y esta diferencia es importante. Porque si creo que todo pertenece a mi historia, puedo pasar años intentando comprender mi infancia sin cambiar aquello que hoy me está agotando. Puedo convertirme en un experto en mis heridas y seguir viviendo exactamente igual. Puedo aprender palabras, puedo leer libros, puedo ver videos, puedo saber perfectamente de dónde viene mi miedo. Y sin embargo, seguir construyendo una vida que lo alimenta todos los días. Ahí aparece una pregunta adulta, no solo, ¿de dónde viene esto que siento? También, ¿qué estoy sosteniendo hoy que ya no puedo seguir sosteniendo de la misma manera? Esa segunda pregunta cambia mucho las cosas, porque nos devuelve al presente. Y el presente tiene una característica incómoda. En el pasado éramos más pequeños, a veces no podíamos elegir. Hoy, al menos en parte, tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros con lo que vivimos. No podemos modificar lo ocurrido, pero sí podemos mirar qué condiciones actuales mantienen nuestra reacción en estado de alerta. Y muchas veces, el cuerpo lo sabe antes que nosotros. El cuerpo empieza a hablar mucho antes de que tengamos un argumento. Se irrita, se cansa, se apaga, pierde deseo, pierde paciencia, duerme peor, se mantiene en tensión, se prepara para una discusión que todavía no ha sucedido. Empieza a interpretar pequeños gestos como amenazas. A veces decimos, últimamente estoy insoportable. Tal vez. Pero antes de juzgarte convendría preguntarte, ¿qué está intentando decir esa irritabilidad? No para justificarla, no para convertir cualquier comportamiento en aceptable, sino para comprender qué condiciones la están haciendo más probable. Porque hay días en que una persona puede soportar una demora de 20 minutos sin darle ninguna importancia, y hay otros en que esos mismos 20 minutos parecen una declaración de desamor. ¿Qué ha cambiado? Quizá no el hecho. Ha cambiado nuestro estado interno.
Llevamos 3 noches durmiendo mal. Hemos tenido una semana horrible. Existe una conversación pendiente. Nos sentimos poco valorados. Estamos acumulando una decepción. Nos sentimos solos dentro de la propia relación. Y de repente una demora de 20 minutos carga con todo ese peso. Eso no convierte nuestra interpretación en verdadera, pero sí nos permite comprender por qué ha encontrado un terreno tan fértil. Por eso, una de las distinciones más útiles consiste en separar varias cosas que normalmente mezclamos. Una cosa es lo que ocurrió, otra, lo que interpretamos, otra, lo que sentimos, otra, lo que necesitamos, otra, lo que hacemos después. Parece una diferencia pequeña, no lo es, porque podemos tener una emoción completamente legítima provocada por una interpretación que todavía no hemos comprobado. Podemos sentir dolor de verdad y estar equivocados acerca de lo que el otro quiso hacer, y también puede ocurrir lo contrario. Podemos intentar convencernos de que todo son heridas nuestras, cuando en realidad hay una situación presente que necesita cambiar. Por eso comprendernos exige algo más fino que decidir quién tiene razón. Supongamos que una persona llega tarde. El hecho es sencillo. Llegó 40 minutos más tarde de lo acordado. La interpretación puede ser: no le importo. La emoción: tristeza y enfado. La reacción: una acusación. Siempre haces lo que te da la gana. Pero quizá debajo de todo eso existía una necesidad mucho más vulnerable. Necesito sentir que puedo contar contigo. Mira la diferencia. Siempre haces lo que te da la gana, provoca defensa. Necesito sentir que puedo contar contigo. Abre otra conversación. No garantiza que el otro responda bien. No convierte todas las relaciones en sanas. Pero al menos permite que aparezca la verdad emocional de la escena. Muchas discusiones se vuelven crónicas porque nunca llegan hasta ahí. Nos peleamos con la forma que adopta el síntoma, pero no llegamos a lo que el síntoma intenta proteger. Y aquí el presente vuelve a importar, porque una necesidad no expresada durante demasiado tiempo cambia de forma. Al principio quizá era una petición, después se convierte en frustración, más tarde en reproche, después en vigilancia, y finalmente puede convertirse en distancia. Hay relaciones en las que las personas ya no discuten demasiado, y esto podría parecer una buena noticia, pero algunas no discuten porque han aprendido a comprenderse, y otras ya no discuten porque se han rendido. La casa sigue funcionando, se hacen compras, se pagan facturas, se contestan mensajes, se habla de horarios, todo parece estar en su sitio, pero ya no hay calor. Me gusta esta imagen porque hay relaciones que terminan pareciéndose a una casa perfectamente ordenada en la que alguien apagó la calefacción hace mucho tiempo. Todo sigue ahí, los muebles, las fotografías, las costumbres, la logística. Pero entrar ya no produce refugio, produce frío, y casi nunca se llegó hasta ahí por una única gran tragedia. Muchas veces fue ocurriendo en centímetros. Un día callamos algo importante, otro día fingimos que no nos dolió, otro día respondimos atacando porque no supimos pedir, otro día dejamos una conversación para mañana, y mañana nunca llegó. Otro día pensamos: ¿para qué voy a decirlo? Otro: ya debería saberlo. Otro: siempre es igual. Y poco a poco, una cantidad enorme de vida queda encerrada detrás de frases pequeñas. Por eso, mirar el presente no significa negar nuestra historia. Mirar el presente significa dejar de posponer la vida. Hay un riesgo muy particular cuando empezamos a entender nuestras heridas. Podemos utilizar ese conocimiento para crecer, o podemos utilizarlo para confirmar nuestra versión de todo. Y esto ocurre más de lo que parece. Una persona descubre que teme no ser elegida, y a partir de ese momento cualquier gesto de su pareja se convierte en una prueba de ese miedo. Una demora, una distracción, una noche de cansancio, una decisión diferente, una necesidad de espacio, todo empieza a formar parte de la acusación. La herida deja de ser algo que necesitamos comprender y se convierte en un tribunal. Cada escena comparece ante ella y casi todas terminan siendo declaradas culpables. Eso es muy peligroso, porque terminamos convirtiendo cada herida en una prueba contra el vínculo, y cuando hacemos eso dejamos de investigar, solo buscamos confirmación. Es uno de los mecanismos que vimos en el vídeo anterior de esta serie. No reaccionamos únicamente a los hechos, reaccionamos también a la historia que construimos alrededor de ellos. Pero aquí damos un paso más. Esa historia no nace solamente del pasado, también depende de cómo estamos viviendo hoy. Un ser humano agotado interpreta peor. Un ser humano resentido escucha peor. Un ser humano que lleva meses sintiéndose invisible detecta señales de invisibilidad por todas partes. Un ser humano que no sabe cómo pedir cuidado puede empezar a exigir pruebas de amor.
Y un ser humano que lleva demasiado tiempo renunciando a sí mismo puede terminar viviendo cualquier desacuerdo como una agresión. Esto no significa que todo sea culpa suya. Significa algo más interesante, que el presente modifica el modo en que vemos. Y por eso, la responsabilidad actual empieza cuando dejamos de utilizar la biografía como escondite. Esta frase podría parecer dura. No lo es. Responsabilidad no significa culpabilidad. Responsabilidad significa preguntarme, ahora que sé algo más de mí, ¿qué hago con lo que sé? Porque conocer tu historia sin modificar ninguna de tus decisiones puede darte mucho vocabulario y muy poca libertad. Puedes explicar tu patrón perfectamente y continuar obedeciéndolo. Puedes decir, yo soy así porque, y quizá tengas razón, pero llega un momento en que la frase importante deja de ser, soy así porque, y empieza a ser, cuando esto aparece en mí, ¿qué quiero hacer ahora? Ahí empieza otro nivel de trabajo. No cuando todo ha terminado, no al día siguiente, no cuando ya hemos construido una explicación impecable de la pelea, justo en el instante en que ocurre, ahí. Cuando notas que algo se acelera, cuando el pecho cambia, cuando tu cuerpo se prepara, cuando aparece la frase que quieres lanzar, cuando necesitas demostrar algo, cuando te entra la urgencia de cerrar la discusión, ahí existe una pequeña ventana, a veces de pocos segundos. Y dentro de esa ventana suelen hablar dos partes de nosotros. Una es rápida, está asustada o enfadada, quiere resolver ya, quiere una explicación ya, quiere defenderse ya, quiere preguntar, entonces, ¿qué quieres decir? O, dímelo claramente. O, sabía que esto iba a pasar. Esa parte necesita certeza, porque cree que la certeza la protegerá. Pero hay otra voz. Suele hablar más bajo. No tiene la misma urgencia. No promete seguridad inmediata. Dice algo parecido a esto. Espera, mira mejor. No sabes todavía todo lo que está ocurriendo. Lo que sientes importa, pero no conviertas esa emoción en sentencia. Esa segunda voz no nos vuelve débiles, nos vuelve más libres, porque nos permite sentir sin obedecer automáticamente todo lo que sentimos. Y aquí está una de las diferencias más importantes entre reprimir una emoción y regularla. Reprimir sería decir, no deberías sentir esto. Regular significa, estoy sintiendo esto y necesito comprenderlo antes de actuar. Es muy diferente. No negamos la emoción, la escuchamos, pero no le entregamos inmediatamente las llaves de toda la casa. Esto exige práctica, porque cuando algo nos toca de verdad, nuestra primera reacción suele parecer absolutamente cierta. No pensamos, estoy interpretando, pensamos, estoy viendo la realidad. Por eso necesitamos desacelerar un poco. No para convertirnos en personas incapaces de decidir, no para analizar infinitamente cada gesto, no para soportar cualquier cosa, sino para distinguir. Y distinguir es una de las formas más profundas de madurez. Distinguir entre dolor y verdad, entre intuición y miedo, entre necesidad y exigencia, entre límite y castigo, entre comprender y justificar, entre reparar y aguantar. Quiero detenerme aquí porque existe un malentendido que puede hacer mucho daño. Comprender profundamente una relación no significa permitirlo todo. Comprender no significa aceptar maltrato. No significa permanecer ante violencia, coacción, humillación, control o miedo sostenido. No significa decir tiene sus heridas y soportarlo. La comprensión auténtica amplía la realidad, no la reduce. A veces comprender mejor nos lleva a reparar. A veces nos lleva a establecer un límite y a veces nos lleva a marcharnos. Pero incluso cuando tenemos que marcharnos, comprender qué nos mantuvo ahí también importa. Porque de lo contrario, podemos cambiar de persona y seguir reproduciendo la misma relación desde otro escenario. Por eso el objetivo no es salvar cualquier vínculo, el objetivo es dejar de vivir a ciegas dentro de él. Desde la mirada que trabajamos en Escuela de la Vida y en Roma, comprender no sirve para construir excusas, sirve para ver y después elegir. Hay un ejercicio muy sencillo que puede ayudarte a empezar a verlo en tiempo real. No necesitas una teoría, necesitas una escena. Piensa en la última discusión que recuerdes bien, no en vuestra relación completa, una escena, y escribe 5 líneas. Primera, ¿qué pasó? Solo hechos, como si una cámara hubiera grabado la escena. Segunda, ¿qué pensé? La historia inmediata que apareció en tu cabeza. Tercera, ¿qué sentí? No lo que pensaste, lo que sentiste. Cuarta, ¿qué hice? Te defendiste, atacaste,
te callaste, te marchaste, insististe, castigaste con silencio, pediste, lloraste, te desconectaste. Y quinta, ¿qué necesitaba de verdad? Esta suele ser la línea más difícil, porque tenemos mucha experiencia explicando lo que el otro ha hecho mal, y mucha menos diciendo lo que necesitamos. A veces la respuesta será, necesitaba sentirme tenido en cuenta, o necesitaba descansar, o necesitaba que me preguntara cómo estaba, o necesitaba espacio, o necesitaba que cumpliéramos lo acordado, o incluso necesitaba admitir que ya no quiero seguir viviendo de esta manera. La quinta línea puede cambiar mucho una discusión, porque cuando una necesidad no puede expresarse, suele transformarse, y rara vez se transforma en algo bonito. Puede convertirse en reproche, en sarcasmo, en vigilancia, en distancia, en control, en una prueba, en una exigencia, en indiferencia, en una escena repetida. Por eso nombrar una necesidad no es sentimentalismo. Es precisión, significa intentar llegar a la raíz actual de algo. Y digo actual porque a veces descubrirás algo inesperado. Creías que toda tu reacción tenía que ver con una antigua herida y descubres que llevas semanas exhausto. Creías que estabas reviviendo un abandono y descubres que hace meses que evitáis hablar sobre algo decisivo. Creías que eras demasiado sensible y descubres que llevas mucho tiempo viviendo contra una necesidad esencial. O puede ocurrir al revés. Creías que todo era culpa de lo que está pasando ahora y descubres que la intensidad de tu reacción pertenece también a algo mucho más antiguo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El ser humano no funciona por una sola causa. Somos historia y somos presente. Somos memoria y situación. Somos lo que nos ocurrió y lo que estamos haciendo ahora con ello. Por eso la pregunta que quiero proponerte hoy no es ¿quién tiene la culpa de que me sienta así? La pregunta es otra, más allá de lo obvio, ¿qué está drenando mi estado de ánimo hoy y me vuelve reactivo? No la respondas deprisa, porque si respondes inmediatamente, quizá responda tu defensa. Haz inventario. ¿Estoy descansando? ¿Existe algo que necesito decir y estoy evitando? ¿Llevo demasiado tiempo cediendo en algo importante? ¿Estoy pidiendo al otro que adivine lo que necesito? ¿Estoy convirtiendo una necesidad legítima en una acusación? ¿Estoy viviendo con una cantidad de estrés que está entrando en mi relación? ¿Estoy utilizando esta discusión para hablar indirectamente de otra cosa? ¿Sigo aquí porque quiero estar o porque tengo miedo de mover algo? ¿Hay cariño, pero no hay conversación? ¿Hay convivencia, pero no intimidad? ¿Estoy enfadado con esta persona o con la vida que estoy llevando? Esta última pregunta a veces resulta especialmente incómoda, porque podemos convertir a nuestra pareja en el lugar donde descargamos una frustración que nació en otra parte. Problemas laborales, sensación de fracaso, miedo, cansancio, vacío, falta de sentido. Y entonces todo parece ser la relación, cuando en realidad la relación se está convirtiendo en el lugar donde el resto de nuestra vida entra sin llamar. No significa que la pareja no tenga responsabilidad, significa que conviene saber qué parte de lo que llevamos a una discusión pertenece realmente a esa discusión. Eso también es amor adulto, no consiste solamente en querer mucho. Consiste en intentar no hacer pagar al otro facturas que no le corresponden, y también en no pagar nosotros las que no nos corresponden. Por eso mirar el presente exige verdad, no una verdad brutal. La brutalidad no es sinónimo de sinceridad, una verdad capaz de preguntarse, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué parte es mía? ¿Qué parte pertenece al vínculo? ¿Qué parte lleva demasiado tiempo sin ser hablada? ¿Qué tendría que cambiar para que yo dejara de vivir permanentemente a la defensiva? Quizá no tengamos respuestas inmediatas. No pasa nada. Una buena pregunta puede acompañarnos durante bastante tiempo. Lo importante es que abra realidad, porque las respuestas rápidas muchas veces solo cierran. Es mi herida. Es una persona egoísta. Somos incompatibles. Tengo miedo al abandono. No sabe amar. Quizá algo de eso sea verdad, pero la vida humana casi nunca cabe entera dentro de una frase. Por eso me interesa más aprender a mirar que aprender etiquetas. Las etiquetas pueden producir una sensación inmediata de comprensión, pero mirar exige presencia. Mirar exige soportar durante un momento no saber. Y en ese espacio aparece algo que no suele aparecer cuando estamos ocupados demostrando que tenemos razón. Aparece información. Quizá descubrimos que detrás de nuestro enfado había tristeza.
Quizá descubrimos que detrás de nuestra exigencia había miedo. Quizá descubrimos que detrás del miedo existía una necesidad. Y quizá descubrimos también que esa necesidad no necesita necesariamente ser satisfecha por la otra persona. A veces lo que necesitamos es aprender a cuidarnos, a veces pedir, a veces negociar, a veces aceptar una diferencia, a veces poner un límite, a veces renunciar a una fantasía, a veces dejar de esperar de una persona algo que no puede o no quiere ofrecernos, y a veces tomar una decisión. Por eso el presente es tan importante, porque el pasado nos ayuda a comprender de dónde venimos, pero el presente es el lugar en el que todavía podemos intervenir. Y quizá esa sea la idea que quiero que te lleves de este vídeo. No discutimos solo por lo que ocurre, discutimos por lo que eso despierta. Pero aquello que despierta no vive aislado dentro de una cápsula del pasado, respira dentro de nuestra vida actual, duerme con nosotros. Trabaja con nosotros, se cansa con nosotros, acumula conversaciones, renuncias, deseos, miedos, necesidades. Por eso, una herida antigua puede volverse insoportable cuando el presente deja de darle descanso. El pasado quizá puso la sensibilidad, pero el presente puede estar manteniendo la alarma encendida. Y si solo buscamos en el pasado, quizá nunca veamos la mano que hoy sigue pulsando el interruptor. La próxima vez que una conversación pequeña empiece a convertirse en un juicio, intenta recordar esto. No tienes que resolver toda tu vida en ese instante. Solo necesitas crear unos segundos de espacio y preguntarte, ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué historia estoy construyendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿Y qué parte de todo esto pertenece también a cómo estoy viviendo hoy? Quizá ahí empiece algo. No la perfección, no una relación sin conflictos, algo más real, la posibilidad de dejar de repetir automáticamente aquello que después lamentamos, porque el objetivo nunca ha sido convertirnos en personas impecables. El objetivo es poder reconocernos un poco antes del ataque, un poco antes del silencio, un poco antes de la sentencia, un poco antes de convertir una herida en una prueba definitiva, y desde ahí elegir mejor. A veces elegir será acercarnos, a veces pedir, a veces escuchar, a veces disculparnos, a veces decir que no, y a veces marcharnos, pero ya no estaremos haciendo únicamente lo que la repetición decidió por nosotros. Estaremos empezando a vivir, y quizá eso sea también amar. No utilizar al otro para no vernos, no utilizar nuestra historia para no decidir, no utilizar la profundidad como escondite, sino permitir que una relación nos enseñe algo sobre nosotros mismos que, de otro modo, quizá nunca hubiéramos querido mirar. Porque el amor no es solamente una búsqueda de felicidad, también puede convertirse en una escuela de verdad, y la verdad no siempre nos dice, quédate. Tampoco siempre dice, vete. Primero dice, mira. Mira lo que ocurre, mira lo que interpretas, mira lo que sientes, mira lo que necesitas. Mira lo que estás sosteniendo y después decide. La pregunta espejo de este vídeo es, más allá de lo obvio, ¿qué está drenando mi estado de ánimo hoy y me vuelve reactivo? No respondas hablando de toda tu vida. Escoge una escena, la última. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué necesitabas de verdad? Ahí está el material, no en una teoría perfecta sobre quién eres. En una escena real, en el lugar exacto en el que tu vida pide ser mirada. En el próximo vídeo de esta serie vamos a dar un paso más. Ya hemos visto qué se activa dentro de nosotros, hemos visto el bucle, hemos visto la historia que la mente construye, y hoy hemos mirado el presente que mantiene viva la reacción. Ahora toca mirar otra cosa. El futuro que esta repetición está escribiendo sin que nos demos cuenta, porque cada vez que repetimos una escena no solo revivimos algo anterior, también estamos construyendo algo que todavía no ha sucedido. Y quizá la pregunta más inquietante sea esta: si nada cambia, ¿hacia dónde me está llevando esta forma de relacionarme? Lo veremos en el próximo vídeo. Si este contenido te ha ayudado a mirarte con un poco más de verdad, suscríbete. Cuéntame en los comentarios qué parte te ha hecho pensar. Y si conoces a alguien que está cansado de discutir siempre por lo mismo, compárteselo. Ayúdame a ayudar. Aquí, en la escuela de la vida, no buscamos frases para quedar bien. Buscamos mirar el amor donde de verdad se decide, dentro.